9 de la mañana, 9 minutos, sigue subiendo la temperatura de a poco en el área metropolitana de Salta, 17 grados 2 décimas, ya prendimos el aire acondicionado, Sí, se empezó sí, a sentir el calor, acá en el estudio. Acá ya hace 32, o son mis hormonas. Son tus hormonas, hacen 28. Ah, bueno. La sensación térmica. Mayormente nublado el cielo, Sí. humedad al 71%. Y abrimos este bloque, Fer, recibiendo a nuestro primer invitado en Sí, piso de la por mañana. supuesto. Se trata de Mauricio Núñez Regueiro, líder para el Gran Chaco de la ONG de Nature Conservancy. Vamos a hablar de una de las organizaciones de este tipo más importantes en el mundo, si no la más. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, Mauricio, buen día. Un gusto estar acá y charlar con ustedes. Qué bien que lo decís al nombre, ya me va a salir. Nature Conservancy. Nature Conservancy. A ver, que lo diga él. ¿Cómo es? Lo complicamos también. Por favor. Nosotros muchas veces usamos la sigla TNC. Bárbaro, fantástico. Que es más fácil Sí, y aparte medio en criollo suena como que uno tiene ganas de tomar algo. TNC. Claro. Puede ser. Muy bien. Puede ir por ahí, por el si no es TNC. Bueno, ¿A qué se dedican eso? ¿De qué se trata? Sí, TNC es una de las organizaciones más grandes del mundo que trabaja en conservación. Nuestro principal fin es conservar toda la vida y las cosas sobre las cuales la vida humana depende. Entonces trabajamos en distintas partes del mundo y desde hace relativamente poco empezamos a trabajar en la región chaqueña, que es un gusto muy grande, porque para que se den una idea, TNC ha trabajado en proyectos grandes como por ejemplo canje de deuda, algo que puede ser bastante importante para un país como nuestro, y lo ha hecho en otros países para trabajar en canje de deuda por acciones de conservación. Y sobre todo pensando en que en nuestra región tenemos uno de los bosques más importantes de todo el mundo y está acá. Ajá. ¿Algo que ver con los bonos verdes y todo esto? Claro, relacionado con bonos verdes, Sí. Pero se hace distintos tipos de trabajo, desde trabajo en áreas protegidas hasta trabajos que tienen que ver con, qué sé yo, provisión de alimentos. Entonces trabajamos muy cerca de distintos tipos de productores y asociaciones de productores. Es un abanico muy grande, entendiendo que nos interesa trabajar para conservar la vida, conservar Claro. en el sentido más amplio, conservar el estilo de trabajo de producir alimentos, el estilo de... Es decir, con las comunidades originarias con trabajan muy codo a codo, por ejemplo. Comunidades originarias, comunidades campesinas, productores grandes, productores chicos, productores medianos, entendiendo que el Chaco es todo, Claro. en el caso en donde trabajamos nosotros, pero no sé si les comenté, pero trabajamos en más de 70 países. 70 países. ¿Cuánto territorio comprende el Chaco, la zona en la que están trabajando actualmente? El Chaco abarca una zona de más o menos 108 millones de hectáreas. Ajá. Para que se den una idea, eso equivale más o menos al área de España y Francia juntos. Ah, un montón. Sí, un montón. Claro, es un Y varias territorio provincias, extensísimo. porque por ahí uno se le viene la provincia de Chaco. Y países, porque Gran Chaco también está en Bolivia, está en Paraguay. Claro, tal cual. Claro. Está, el 60% está en Argentina. Y después, la otra mayor parte está en Paraguay, después en Bolivia y una partecita muy chiquita en Brasil, pero principalmente es Argentina, después Paraguay y Bolivia. Y en Argentina trabajamos en dos lugares especiales. Uno en la región chaqueña, en el Gran Chaco americano, y también en Patagonia, en dos sitios que son icónicos para muchos de nosotros. Para el mundo, Claro, ¿no? sí, De sí, hecho, sí, tal lo cual. miran con mucho interés desde el punto de vista también natural y demás. Exacto. Sí. Ahora, cuando pensamos en el Gran Chaco, capaz que soy yo o es la mente colectiva, a veces uno piensa, se nos vienen inmediatamente lugares secos, lugares que están sufriendo sequía. Ayer, sin ir más lejos, vos mencionabas campesinos, hablábamos con campesinos que tuvieron que suspender el riego por falta de agua. ¿Cómo se puede abordar también esta problemática habiendo tanta riqueza natural en la zona, pero que sin embargo atravesada por situaciones como una sequía, ¿no? Totalmente, y es una situación crítica. Para que se den una idea, hay regiones del Chaco en donde llueven no más que 500 milímetros al año, en un buen año. Otras partes en donde llueve mucho más, casi 2000 milímetros, pero es una variabilidad muy grande. Entonces eso hace que puedas tener distintos tipos de sistemas productivos y distintos tipos de ambientes. Claro. Entonces vas a tener algunos ambientes que son mucho más húmedos, que tienen ríos grandes, por ejemplo, el Baño de la Estrella, que es uno de los humedales más grandes en el cono sur de Sudamérica, y es nuestro, está dentro de la parte de la región del Gran Chaco.
hasta lugares mucho más secos, en donde tenés árboles grandes, secos, pero con espinas, pero que albergan una biodiversidad. Mucho monte. Mucho monte. También, ¿no? Claro. Sí. Sí, mucho monte. Y ese monte es fundamental. ¿Por qué? Porque es el monte que nos permite regular el clima. Y el clima es fundamental para después producir alimentos. Entonces ahí ves cómo esa clásica discusión que a veces hay entre conservación y producción, nosotros pensamos que en realidad es exactamente lo mismo. Y de hecho, cuando hablamos con muchas personas de distintos sectores, coinciden. Entonces es importante tener en cuenta eso, creo, ¿no? Sobre todo pensando en que en el futuro es muy posible que el clima siga cambiando. Es importante tener un plan para poder adaptarnos a esos cambios y para que sea lo menor posible. Cuando uno piensa en organizaciones ambientalistas, inmediatamente se refiere a Greenpeace, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se sustentan ustedes y cuál es la diferencia que tienen frente a esta organización? Y similitudes. Sí, totalmente. Yo creo que una gran similitud que tenemos con Greenpeace, pero también con muchas otras organizaciones, es que nos interesa el cuidado de nuestro planeta. Pero también compartimos ese interés con organizaciones que quizás están en otro punto de vista que el nuestro, pero esa te diría que es la principal similitud. La principal diferencia es que nosotros trabajamos muy de cerca con todos los actores de la sociedad. Pensamos que la solución a la conservación se tiene que construir en conjunto, se tiene que construir par a par con el productor grande, con el productor chico, con las comunidades indígenas. Nosotros pensamos que esa construcción de la solución tiene que ser en conjunto. Y esa te diría que es la principal diferencia en una de esas. Y cómo nos solventamos es con distintos tipos de donaciones. Hay familias que viven en otras partes del mundo que están interesadas en aportar y dejar un legado para la conservación, entonces donan dinero también acá. También trabajamos con empresas que donan dinero para conservación, pero también con fundaciones, organismos nacionales, organismos multinacionales. Hay gobiernos de distintos países que también quieren apoyar a la conservación en lugares críticos como el nuestro. Entonces solventamos nuestras actividades. Claro. Ahora es interesante ver este concepto que das de unir la conservación con la producción, cuando justamente hay otras organizaciones que más bien piensan que la producción es todo tipo de invasión y que no hay que hacer nada. Muchas veces hemos hablado con gente que trabaja en la minería que nos dice, no, al contrario, cuando instalamos proyectos, estamos ayudando a potabilizar el agua, a limpiar los riegos, no sé, hay como diferentes opciones buenas que le da la producción a la conservación, ¿no? Totalmente. Es así, lo trabajan de esa manera, se va adaptando, como vos recién lo decías, al clima, pero también al tiempo, a la situación económica de los países en los que trabajan. Totalmente. De hecho, cuando hablaba de cómo combatir el cambio climático, cómo podemos hacer para tratar de secuestrar la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, una forma es haciendo la conservación clásica, parques nacionales, todo ese tipo de cosas. Otra, que tiene mucho potencial, es trabajar justamente con productores para mejorar las prácticas agrícolas para que capturen más gases de efecto invernadero. Entonces, imagínate cómo podemos hacer conservación sin acercarnos al sector productivo. Cuando hablas de capturar gases de efecto invernadero, ¿lo decís hablando desde el punto de vista, por ejemplo, de la reforestación y este tipo de acciones? No solamente reforestación, sino también haciendo prácticas como, por ejemplo, mantener cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura son cultivos que quizás no tienen un fin comercial, pero que algunos productores dejan para justamente capturar carbono, para almacenar más humedad en el suelo, para usar menos agroquímicos. Entonces es una solución que cierra por todos lados. Y no solamente desde el punto de vista de la conservación, sino que también eso reditúa al bolsillo del productor a largo plazo. Entonces es parte de una misma ecuación. Producción y conservación tenemos que ser aliados en este sentido y pensar en las soluciones en conjunto. Bueno, imagino que debe haber muchos pensamientos en una organización tan grande y en 70 países nada menos, pero en general ¿hay una mirada catastrófica respecto del cambio climático? ¿Se unen frente al espanto, ¿no?, de lo que puede venir o hay esperanza? Es buena la pregunta esa.
Y es algo que yo personalmente, es algo que viene a mi cabeza bastante. Ajá. Y a mí por lo menos el miedo y el panorama catastrófico me paraliza. Hace que no tenga ganas de hacer nada y no es una sensación linda. Claro. Pero yo creo que hay una oportunidad grande. Nosotros como organización nos basamos mucho en datos científicos y de hecho basamos todas nuestras acciones en ciencia. Y sabemos que desde el punto de vista científico tenemos un panorama de cambio climático que va a ser desafiante, va a ser un desafío muy grande. Pero también tenemos la certeza de que podemos hacer algo al respecto. Y creo que eso es fundamental. Claro. Bueno, eso es lo ¿Siempre esperanzador. culpa del hombre la mirada del cambio climático o responde a ciclos geológicos? Otra excelente pregunta. Hay ciclos geológicos, es cierto. Pero también es cierto que desde la revolución industrial hemos escapado cualquier ciclo geológico que se tenga registro. La NASA, por ejemplo, que es uno de los organismos que mejor cuida sus datos y tiene unas infografías espectacular. De hecho, las personas que estén escuchando ahora pueden ingresar a NASA y van a ver que tienen algunos cuadros que son espectaculares. Y muestra justamente esto, los ciclos de temperatura y de dióxido de carbono en la atmósfera, y muestra cómo durante miles de años hicieron justamente esos ciclos. Pero después llega un punto en donde se dispara como nunca antes en la historia de la humanidad. Y eso es eso está por una clara correspondencia por nuestras acciones. Porque aparte no es tan difícil. Nosotros hemos empezado a liberar gases de efecto invernadero desde la revolución industrial. Claro. Entonces es cuestión de hacer 1 más 1, 2. No Y a partir de ahí sí. se ven los disparos estos de los que hablas. Totalmente. Y aparte es algo muy cercano también, porque no es necesario irse a miles de años atrás, sino es algo muy cercano. Yo, por ejemplo, yo nací en el 81. Desde el 81, los 10 años de infancia que yo tuve, ese clima no se va a vivir nunca más, probablemente. Y eso es tremendo, porque sabemos que las personas que nazcan ahora o que han nacido en los últimos 10 años van a crecer en un clima totalmente distinto al que crecí yo, o al que probablemente hayan crecido ustedes. Claro. Entonces eso es asombroso. Entonces, de nuevo, es preocupante, pero tenemos que tener un plan y lo fundamental como provincia, como nación, es tener un plan propositivo para hacer frente a eso. Ahora, Qué bueno, porque sabes que viste que a veces se escuchaba las noticias internacionales, que se reúne el comité de ambiente. Estaba pensando en eso. No, y parece que sí. parecen cosas tan lejanas, y dice la cumbre del cambio climático, y nos Claro, quedamos ahí donde mirando los países como sacan una pavote. declaración, pero son los países más industrializados los que la Exacto. firman, pero Pero no qué- hay acciones concretas. Pero súper ¿no? necesario pensarlo en el más chiquito productor, desde el más chiquito productor al más grande, todos podemos, y me incluyo porque digo, cualquier ciudadano puede aportar a la causa de mejorar el ambiente en el que vivimos, ¿no? Totalmente. Y hablabas de planes, ¿están con planificaciones con la UCASAL, puede ser? Sí. ¿De qué se trata? Sí, la UCASAL es uno de nuestros mayores socios acá en Salta. Nuestro trabajo es a través de socios locales. Y dentro de esos socios locales, la UCASAL es uno de los socios más fuertes que tenemos en esta región. Y tenemos una historia de trabajar en conjunto desde hace bastante tiempo, por suerte. Ellos tienen, por ejemplo, una finca que es un laboratorio experimental en el corazón del Chaco salteño, que es Finca El Paraíso. Ajá. Que eso es algo bastante singular. No hay muchos lugares en el mundo que tengan este tipo de instalaciones. Ah, qué bueno. Y son lugares en donde uno puede probar soluciones de conservación que sean aplicables a todo el Chaco. Entonces, es un socio natural para lo que queremos hacer nosotros. ¿También el INTA? También el INTA. Ajá. El INTA es otro de los grandes socios que tenemos nosotros. De hecho, con INTA hemos trabajado mucho con la provisión de imágenes satelitales. Tanto INTA como nosotros estamos trabajando para desarrollar un sistema que se llama Map Biomas. Map Biomas te registra deforestación, te registra reforestación, qué superficie tenemos de pastizales, qué superficie tenemos de bosques, a dónde están esas superficies. Y de hecho es un insumo que se está usando mucho hoy en día en la revisión del ordenamiento de Salta y también en distintas discusiones relacionadas al ordenamiento en otras provincias también. ¿Cuáles son los países que están, no sé, a la vanguardia, ¿no? en aspectos de política de conservación?
Buena pregunta. Mira, aunque parezca mentira, Argentina no está muy lejos. Ajá. Argentina no está muy lejos. Argentina tiene algo que es bastante singular, que es la ley de bosques, que es una ley que incluso se estudia como caso en muchos otros lugares. Entonces eso hace que tengamos una política de cuidado ambiental bastante avanzada. ¿No todos tienen leyes de bosques, así No, como no, nosotros? exacto, sí, no todos tienen una ley de bosques como la nuestra, que Ujú. la nuestra es bien interesante porque no solamente te ordena el territorio, sino que también piensa en incentivos para poder conservar. Entonces ahí las personas que tienen bosque pueden presentar planes de conservación, Claro. pueden presentar un plan de aprovechamiento, un plan de turismo. Entonces dentro del marco de esa ley se puede trabajar en ese tipo de acciones. Y también hay muchas zonas en donde el productor argentino tiene un entendimiento muy fino en cuanto a producir alimentos de manera sostenible. Entonces, estamos en la vanguardia en el sentido de rotación de cultivos, cultivos de cobertura. ¿Y se cumple esto? Porque siempre existió la crítica con el boom de la soja, de que se ha ido corriendo la frontera productiva, Totalmente. que solamente se hace monocultivo en esas tierras, dañándolas a futuro también. ¿Cómo han trabajado en este sentido, respetando la ley de bosques y por otra parte la necesidad obviamente de uno de los granos que más mueve la economía de nuestro país? Exacto. Entonces, bueno, ahí le diste en el clavo. Entonces tenemos que encontrar justamente ese equilibrio. ¿Cómo podemos hacer para que cuidemos los montes que tenemos, para evitar la deforestación, pero a la vez para que podamos producir y incorporar divisas, que no le tengo que explicar a nadie la importancia de incorporar divisas en un país como el nuestro? Pero entonces han habido distintos momentos en la historia en donde la producción de alimentos no ha sido tan sostenible como lo es ahora. Ahora yo creo que los productores han avanzado muchísimo en cuanto a cómo están produciendo esos alimentos en la tierra, y eso tiene un beneficio enorme. Pero aparte también trabajamos con estos productores para poder implementar distintas prácticas o también para poder escalar. Eso es algo que a nosotros nos interesa muchísimo, porque una cosa es trabajar con un productor puntual y otra cosa es trabajar en 108 millones de hectáreas. Entonces tenemos que asegurarnos de tener un plan que sea escalable, y esa palabra es fundamental. Acá nos pregunta un oyente, la fundación, dice, ¿participó en la elaboración del mapa de ordenamiento territorial? Porque al parecer dice acá no importa la fauna, pregunta un oyente. Buenísima la pregunta. Nuestra organización no participó de la confección, y de hecho todavía ahora está sucediendo un proceso de revisión del mapa de ordenamiento territorial. Hace rato. Sí. Y entonces no hay un mapa que esté listo. Pero algo interesante, por lo menos a mí me parece interesante, es que el proceso por el cual se está revisando el mapa tiene muchas ventajas. Entonces se está agrupando en sectores que son comunes de interés, y cada uno de esos sectores va a proponer su propio mapa en función de la misma información que puedan tener absolutamente todos. Entonces, por ejemplo, nosotros tres podemos hacer nuestro propio mapa, pero usando los mismos insumos. La misma capa de biodiversidad, la misma capa de montes, la misma capa de aptitud agrícola, y en función a nuestros intereses podemos decir, yo creo que esto debería ser así o asá. Entonces se puede revisar. Se puede participar desde ese lugar. Se puede participar desde ese lugar. Buen día, chicos de Profesional. Mi pregunta sería, ¿cuál es el plan si llegamos a una sequía total, o cuál sería para no llegar? Pero que no me diga lo que me dicen siempre y nos mienten de que no pasa nada. La gente sufre mucho, no es mi caso, pero yo quisiera hacer algo ya, nos dice un oyente. Totalmente, y es cierto, suceden cosas, y de hecho nosotros trabajamos mucho en zonas muy profundas del Chaco, y trabajamos con familias campesinas que nos dicen, mirá, este año se me están muriendo todas las vacas, cada vez es más difícil tener agua, no solamente para poder tomar nosotros, sino también para nuestros animales. Entonces es una situación crítica, y queremos evitar que esa situación crítica se empeore, y queremos mejorar esa situación. La forma en la que podemos hacer es, primero, siendo conscientes de que esto tiene que ser parte de nuestra vida pública y política. Entonces, mi pedido sería,
seamos conscientes en cómo podemos apoyar estas iniciativas. Desde nuestro lugar, con nuestro pensamiento, con apoyar a personas que apoyen también a cuestiones ambientales, que tengan una agenda ambiental clara. Eso es fundamental. Y también lo que nosotros estamos haciendo en terreno son cosas concretas, como por ejemplo manejo de aguadas, cómo podemos hacer para poder aprovechar más el agua de lluvia, cómo podemos hacer para conservar esa agua, cómo podemos hacer para hacer un uso racional de ese recurso. Entonces, y eso se puede hacer tanto desde comunidades campesinas, indígenas, hasta de la ciudad. Entonces, cosas sencillas como, qué sé yo, lavar los platos con menos agua. Podemos entre todo un poquito. Por ahí no nos damos cuenta. Pero que siempre me lo planteé de esta forma, ¿no? Cuando hablamos de conservación de medio ambiente, lo ponemos al hombre, al ser humano aparte, no como parte de un sistema. Y de qué manera podemos mejorar, optimizar nuestra convivencia con nuestro entorno. Exacto. En definitiva, ¿no? Y no como un agente de daño permanente, aunque lo seamos, ¿no? Pero sí incorporarlo dentro de lo que es el sistema. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes, aquellos que les haya despertado el interés por colaborar, por conocer más? Nosotros tenemos una página web, de hecho pueden googlear The Nature Conservancy. Desgraciadamente es en inglés, el nombre de la organización es en inglés, entonces nos vamos a amigar. Sí. Lo vamos a poner en nuestra página web también, para que la gente lo poner en la página web, pueda acceder. Pero también tenemos una cuenta en Instagram que también es de la organización, pero también una cuenta de Instagram mía en donde comparto absolutamente todas las cosas que estamos haciendo. ¿Cómo te buscan? Chaco Adentro. Chaco Adentro. Ajá. Pero la O al final es un 0. Ajá. Entonces Chaco Adentro, pero con 0. Con 0. La última de mi parte tiene que ver un poco con esta gente que quiere involucrarse, ¿no? Porque esta gente decía, yo quiero hacer algo. Bueno, algunas cosas dijiste que podemos hacer en nuestro hogar, pero digo, el que quiere involucrarse seriamente con la organización, no son improvisados. Digo, ¿qué hay que estudiar? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Cuáles son las carreras que me llevan hacia estas tareas? Lo principal, te diría, es un sentido de pasión por el cuidado de la naturaleza, como requisito fundamental. Sí. Y después nosotros trabajamos con personas de distintas disciplinas. Trabajamos con periodistas, trabajamos con economistas, con biólogos, con ingenieros en recursos naturales, con ingenieros agrónomos, especialistas en finanzas. Trabajamos con un grupo interdisciplinario realmente muy grande. Entonces, pero que compartimos esa sensación de pasión por el trabajo que estamos haciendo. Claro, ahí está. Bueno, nos apunta la producción la página, es fácil, www.nature.org, Nature. Sí. Ahí está. Fácil. Sí. Allí lo pueden contactar. Bárbaro, igual vamos a poner todos los datos y las redes en nuestra web también para que puedan acceder. Así que muchas gracias, ha sido un placer conocerte, conversar, gracias por la conocer invitación. lo que están haciendo. Gracias por la invitación. Lo que necesitan. Muchas gracias, Mauricio.